Dios les bendiga. Vamos inmediatamente a entrar en materia. Ustedes saben que estamos tratando la expiación limitada. Voy a poner una ilustración. Imaginemos que en un orfanatorio hay 200 niños y que resulta que se contagian de una enfermedad letal. En un laboratorio hay miles de muestras que le pueden salvar la vida a esos 200 niños. Y al dueño del laboratorio se le solicita que obsequie esas muestras médicas que él tiene almacenadas, que son para repartírselas a los médicos que a su vez se la van a obsequiar a los pacientes. Que de esas muestras él regale 200 para salvarle la vida a esos 200 niños. Él pide un informe de los niños, nombres, edades, etc. Y él elige 20 de esos niños y dice, estos son los que van a recibir las muestras gratis. Señor, pero si usted pronto no nos cede las 200 muestras, los niños van a morir. Si le aplicamos 20 muestras a 20 niños, estos se van a salvar, pero los 180 se van a morir. Él dice, bueno, ese no es mi problema. Yo voy a regalar 20 muestras a estos niños que yo he señalado. No puedo hacer más. Él tenía capacidad de hacerlo porque esas muestras eran para regalarlas, al fin y al cabo. Se le pidieron 200 para los niños, pero él eligió 20 niños para que se salvaran. ¿Qué criterio tendría usted de este señor? Pues déjeme decirle que la predicación del calvinismo con relación a Dios es idéntica. Dios tiene capacidad para salvar a toda la humanidad. Cristo, su sacrificio expiatorio, puede alcanzar a todos los seres humanos. Los méritos son suficientes para alcanzar a todos los seres humanos. Pero los calvinistas dicen que solamente se hace efectiva en el grupo de los escogidos, aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Se van a salvar esos que son una minoría en comparación con la gran cantidad de gente, con los millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad que se van a perder en el infierno para pasar toda la eternidad sufriendo en el infierno. Cuando los calvinistas le preguntan ¿por qué Dios no los salva a todos si se puede? Ellos dicen que Dios es soberano y que además Dios tiene muy buenas razones para mandar a la gran mayoría al infierno, pero ellos no saben cuáles son esas razones. Se le pregunta que si la Biblia dice en alguna parte que Dios tiene motivos valederos para ello. No lo dice, pero se sobreentiende, ¿verdad? Dios es soberano. ¿Y qué significa ser soberano? Usted se imagina, por ejemplo, que a un presidente se le den plenos poderes y que él decida matar a todos los inválidos del país porque están consumiendo sin trabajar. A los minusválidos, a los que tienen problemas de cerebro, que no se valen por sí mismos, sino que tienen que estar siendo atendidos. Vamos a eliminarlos todos, que solamente queden los seres humanos productivos. Bueno, a él se le dieron plenos poderes, él es soberano. Eso es lo que es Dios. Dios es soberano. Pero ser soberano no significa que esté bien lo que hace, porque es soberano. Dios es soberano y de eso no hay duda. Pero gracias que el único que es o que merece ser soberano es Dios. Él es y se lo merece. Porque si Dios no tuviera el carácter que la Biblia le atribuye, pues entonces haría eso que dicen los calvinistas y mucho más. Los calvinistas incluso le atribuyen a Dios poner en el corazón de la gente el actuar mal.
Eso enseñan los calvinistas. Tenemos una porción de la palabra que un teólogo calvinista hizo una exégesis de ese versículo, o sea, capítulo 3, verso 9 de Segunda de Pedro, y cometió varios errores. Número 1, cometió el error de citar el griego sin utilizar los términos. Dijo que habían varios términos griegos para la voluntad de Dios, pero no los citó. Segundo error, utilizó un texto de la Reina Valera que no es perfecto y utilizó los términos contenidos allí sin consultar el griego. Y cuando usted consulta el griego en ese versículo, usted va a descubrir que hay términos que no son exactos. Por ejemplo, el texto de la Reina Valera, capítulo 3, verso 9. Vamos a ver cómo dice. Reina Valera, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros. En el griego, en el texto griego no dice nosotros, dice vosotros, porque es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno, en el texto griego no dice ninguno, dice algunos, no queriendo que algunos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esa parte, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver el término donde dice queriendo, porque resulta ser que cuando se habla del término queriendo, o sea, no queriendo, Dios no quiere. Eso es lo que parece decir, que Dios no quiere que alguno perezca. Es todavía mejor que decir ninguno, porque Dios no quiere que ni siquiera uno perezca, no queriendo que alguno perezca. Eso es lo que dice el texto griego. Entonces, bulómenos, queriendo, o sea, la voluntad de Dios, que Dios decreta. Cuando Dios dice sea la luz, tiene que ser la luz. Eso es un decreto de Dios. Pero está la voluntad en la cual Dios le entrega preceptos a cumplir a los seres humanos, pero sabemos que los 10 mandamientos están ahí y la gran mayoría viola los 10 mandamientos. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, verso 10 dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. Entonces es claro que Dios tiene una voluntad preceptiva, una voluntad decretiva, o sea, de decreto, una voluntad de preceptos, y también Dios tiene deseos, sentimientos de que algo suceda, pero resulta ser que no se cumple el deseo de Dios. O sea, si Él es soberano, y entendemos que lo es, pero Dios se sujeta a sus propias reglas, porque sus reglas son buenas y son correctas, y Él se sujeta a esas reglas. Ellos rechazan el libre albedrío, pero lo rechazan por un lado y por el otro reconocen que el hombre tiene preceptos de parte de Dios que no los cumple. O sea, Dios no puede obligar al hombre a cumplirlo. En Hechos 7:51
nos dice que el pueblo de Israel en el desierto se resistió al Espíritu Santo y no hizo la voluntad de Dios. Por ese motivo ellos murieron en el desierto, porque no se sujetaron a la voluntad de Dios. Entonces resulta ser que ellos enseñan que si Dios llama a una persona, esa persona no se puede resistir y va a cumplir, va a ser santo, va a ser perfecto, porque la palabra de Dios dice que nada sucio adentrará en los cielos y que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces significa que los que Dios llama no se pueden resistir, van a venir arrastrados, esos también se van a convertir en santos. En otra palabra, Dios está imponiendo su voluntad sobre un grupo de individuos que no escogieron ser salvos, sino que Dios escogió que ellos fueran salvos. O sea, no es un asunto de su voluntad, sino que es un asunto de la voluntad de Dios. Entonces, después que esas personas son traídas, no por su voluntad, sino por la voluntad soberana de Dios, también Dios lo va a convertir en santos, pero sin que la voluntad de ellos participe. Todo según la soberanía de Dios. No tiene participación alguna. Todo es Dios que lo hace. Entonces resulta ser que si analizamos eso, no tiene gracia. Se salvan sin que ellos hayan querido ser salvos, sino que Dios lo puso en eso. Son santos, pero no fue que ellos escogieron ser santos. Diferente al huerto del Edén, donde Dios puso a Adán y a Eva santos, pero con la opción de renunciar a eso. Ahí está el árbol. No lo toquen, porque el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y moriréis. Esa va a ser la consecuencia. Pero les puso el árbol ahí. Dios soberanamente hubiera podido no poner el árbol y no permitirle un camino u otra opción que no fuera la de ser santos, sin tener otra salida. Pero Dios le puso otra opción en el huerto. Hoy, sin embargo, no existe otra opción. Para los salvados no hay otra opción. Tienen que ser salvos, tienen que ser santos. Ahí la voluntad del individuo no interviene en lo absoluto. Eso es lo que enseñan ellos. Este texto que manejó el teólogo calvinista, él termina suponiendo que el apóstol, cuando dice vosotros, que él no dice vosotros sino nosotros, un error del doctor, del teólogo calvinista, que no es nosotros sino vosotros. Pero bien, vosotros, Dios dice, no quiere que ninguno se pierda, ha sido paciente para con vosotros, no nosotros, vosotros. Entonces, vosotros, él dice, ¿a quién se está refiriendo? Él termina diciendo a los elegidos. Otro error, porque en la segunda carta de Pedro, la palabra elegido no existe ni una sola vez. De modo que no puede estarse refiriendo a los elegidos. Estamos hablando de un grupo de personas que todavía no eran cristianas, que no sabemos la cantidad de personas a las cuales esa carta le iba a llegar. Y el apóstol dice que no quiere que alguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que alguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios está manifestando su deseo, su voluntad de que sea así. Y Dios está mandando, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, le dijo a sus apóstoles, id y haced discípulos de todas las naciones. O sea, ¿por qué lo manda a todas las naciones? Porque Él quiere que se salven. Si usted busca a 1 Timoteo 2:4, va a encontrar que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Juntemos ese versículo de 1 Timoteo 2:4
y segunda de Pedro 3:9. Ese es el contexto. No podemos irnos a otra parte. Y hay muchos versículos que hablan de que Dios le interesa que todos los hombres sean salvos. Pero vamos a seguir ampliando. Que Dios les bendiga mucho.